Listo, muy bien. Vamos a comenzar ya con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, el tema que vamos a realizar el día de hoy es figuras, figuras de revolución y teorema de Pappus. Dirigido para usted, quinto año de secundaria. Muy bien. Pappus describió dos tipos de estructuras. Dijo, ¿no? Si es que yo tengo una curva cualquiera, ¿no? Y la hago rotar, ¿no? La hago rotar 360 grados. Esta curvita que está aquí va a formar como una especie de jarroncito, ¿me entienden? Así como una especie de jarra, no sé, de vasija, si se puede decir, ¿no? Entonces, al momento de que yo hago girar 360 grados, alrededor se va a formar una especie de jarroncito, o sea, como una especie de superficie. Eso es lo que dijo Pappus para las curvas, o sea, para las curvas que están aquí. Este A y B es una curva. Ahora, pero si yo tengo un área, así como si fuera un papel de acá, ¿no? Imagínense este papel. Digo, ¿no? Si yo lo hago girar 360 grados, ¿qué voy a formar? Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, dice, si yo tengo un área cualquiera, lo hago girar, voy a formar un sólido. Estos sólidos de acá se van a llamar sólidos de revolución. Y las áreas formadas, que son las vasijas, las jarritas, todo, van a tener un área. Y esa área se va a llamar superficie de revolución. Justamente aquí están sus teoremas. ¿De quién depende la superficie de revolución? ¿Depende de quién? De la longitud de la curva o la longitud o el área determinada. Por 2pi, ¿por qué? Porque como da una vuelta es 360 grados y en radianes será 2pi. Y aquí, ¿qué vendría a ser? La distancia del eje de revolución hacia el punto medio, o mejor dicho, centro de gravedad. ¿Sí? Para lo que es secundaria es fácil calcular el centro de gravedad. Mayormente es el baricentro, o dependiendo de la estructura, es fácil de calcular. Ya cuando llegues a nivel universitario y lleves cursos ya avanzados, obviamente que esta superficie de revolución va a tener un poco más de complejidad, ¿no? Porque el encontrar el centro de gravedad es un poquito más complejo, ¿no? Y mayormente se aplica eso en física, ¿no? Por esa razón, de que para nivel secundario es fácil, pero para nivel universitario ya es un poquito más complejo. Vamos a ver. Calcula el volumen generado al rotar una recta L. Muy bien. Tengo la recta L y tengo como una especie de rectángulo, así como el de acá. Miren, si yo lo hago rotar, si yo hago rotar, a ver, imagínense, tengo mi rectángulo y lo voy a hacer rotar. O sea, lo hago girar toda una vuelta. ¿Qué figura voy a formar? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué estructura voy a poder formar si hago girar un rectángulo 360 grados? ¿Qué sólido se puede formar? A ver, imagínense. Da una vuelta, ahí está el rectángulo, da una vuelta. Dígame qué sólido se puede formar. A ver, imagínense. ¿Quién me puede decir una respuesta adecuada? A ver, por favor, todo con su cámara para poder interactuar adecuadamente. Muy bien, yo veo que ya están encendiendo la cámara. Yo sé que la gran mayoría de ustedes tienen cámara, por no decir casi todos, para poder trabajarlo. Muy bien. Entonces, si yo giro un rectángulo y le doy toda una vuelta, lo que voy a formar es esta estructura, ¿no? Como esa estructura de acá, ese sólido. Y este sólido, como se dan cuenta, ¿qué es? Este sólido se llama cilindro, ¿no? Si yo giro un rectángulo alrededor de su propio eje, voy a formar un cilindro. Muy bien. O sea, en otras palabras, lo que yo voy a calcular, ¿qué es? Lo que voy a calcular vendría a ser el volumen de ¿qué? Del cilindro, porque me están pidiendo el volumen del sólido generado. El sólido que te va a generar a dar toda una vuelta va a ser el cilindro. Para ello necesitamos datos. A ver, acá tenemos como diagonal 10, perfecto, mira. Tenemos como altura 6. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer Pitágoras. Y al hacer Pitágoras tengo 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado me da 64. Sacándole raíz voy a obtener 8. ¿Sí? Este 8, ¿de dónde sale? Al realizarle Pitágoras al triángulo ACD.
¿sí? Yo le hago Pitágoras al triángulo ACD y obtengo que esta base vale 8. Esa base vale 8. También lo pueden hacer por triángulos notables. También sale, ¿no? Este sería como 3 por 2, 5 por 2. El de acá sería 4 por 2, que sería 8, ¿no? Entonces, esta base AD vendría a ser 8. ¿Por qué? Al realizar Pitágoras, ¿no? Al realizar Pitágoras obtengo justamente el valor de 8. Muy bien. ¿Qué más? Pero ahora, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro se calcula, área de la base por la altura. Área de la base por la altura. A ver, la base de un cilindro, ¿qué es? La base de un cilindro es un círculo, ¿no? La base del cilindro es un círculo. Y el círculo tiene como volumen, perdón, como área. ¿Cómo se calcula el área de un cilindro? Radio al cuadrado por pi. Radio al cuadrado por pi. Esa es la fórmula para hallar el área del círculo, o la base, ¿no? O el área de la base. ¿Cuánto vale radio? A ver, como se dan cuenta, eso se generó al rotar un rectángulo, ¿no? El rectángulo acá vale 6, el de aquí vale 8. Si yo lo giro, ¿el radio cuál va a ser? La base. Si yo lo giro, ¿el radio qué va a ser? La base. ¿Cuánto mide la base según el problema? La base mide 8. Tendríamos 8 al cuadrado. 8 al cuadrado, ¿cuánto me da? 64. Correcto. ¿Cuánto mide la altura? La altura vendría a ser esta línea vertical. ¿Cuánto mide? Mide 6. Muy bien. ¿Quién me puede decir cuál es el volumen de ese cilindro? Ya tenemos el área de la base, que es 64, y la altura, que es 6. A ver, Pascual. 384 pi. 384 pi. Muy bien, vamos a ver si es cierto eso. Claro, el volumen se multiplica el área de la base, que es 64 pi, multiplicado por la altura, que es 6. 64 pi por 6, ¿cuánto me da como resultado? Me da como resultado 384 pi metros cúbicos. Muy bien. Y es así como se obtiene justamente el resultado. Entonces, cuando te dan un rectángulo y dice que se va a girar alrededor de su eje, ¿no? Va a formar un cilindro. Para ello, ¿cómo se calcula el volumen del cilindro? Área de la base por la altura. El área de la base es radio cuadrado por pi. El radio vendría a ser la base, pues, que es 8. 8 al cuadrado es 64 pi. ¿Listo? Y la altura, acá lo tenemos, que es la vertical, que es 6. 64 pi por 6 me da 384 pi metros cúbicos. Muy bien, su compañera respondió adecuadamente. Cámara y participación. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta sobre la solución? A ver. Por aquí. ¿Alguna pregunta? Ya. Únicamente hemos usado la definición, ¿no? Entonces, los sólidos de revolución son figuras conocidas. Sí, vamos a ver en la número 2. Tenemos, calcula el volumen generado al rotar 360 grados alrededor de una recta L. Y ahí tenemos los lados. Tenemos 8 y tenemos 4. Ya. Solamente lo único que les puedo ayudar es Pitágoras. Por Pitágoras, o por triángulos notables, como lo quieran ver ustedes, por Pitágoras, esta altura vale 4 raíz de 3. Si no creen, compruébenlo y le va a salir justamente 4 raíz de 3, o por triángulo notable. Muy bien. ¿Quién me puede decir? Si yo un triángulo como el que están viendo ustedes, ¿no? Si un triángulo, imagínense como el de acá, si un triángulo yo lo hago girar 360 grados, ¿qué sólido voy a formar? ¿Quién me puede decir? A ver, imagínense. A ver, Sánchez. Un cono. Un cono, muy bien. Claro. Si yo un triángulo que está así, lo hago girar, voy a formar un cono. Muy bien. Voy a formar un cono. Vamos a colocarle su participación a su compañera. ¿Listo? Muy bien. Voy a formar un cono. Y ahora vamos a ver cómo calcular el volumen del cono.
El volumen de cono vendría a ser 1/3 de la base por la altura. O sea, parecido al cilindro, pero le tengo que sacar la tercera parte. Área de la base, allá. Y el área de la base es igual que esto, ¿no? Como se forma un cono, el radio vendría a ser justamente la base. ¿Cuánto vale la base? 4. Muy bien. Entonces, el área de la base sería, ¿cuánto? R cuadrado, que es igual a 4 al cuadrado, que es 16. ¿Por qué? Porque el radio vendría a ser la base, ¿no? 4 al cuadrado por pi. Sería 16 pi. Muy bien. La altura ya la tenemos. La altura vale 4 raíz de 3. ¿De dónde salió esto, profe? Lo dije hace un momento. Al hacer Pitágoras al triangulito, obtenemos la altura, que es 4 raíz de 3. Listo. ¿Quién me puede decir cuál sería el volumen del cilindro? Perdón, del cono. La base, el área de la base es 16 pi. La altura vale 4 raíz de 3, perdón. Y lo tengo que dividir entre 3. Solamente quiero en fracción el resultado, por favor. Solamente quiero en fracción el resultado. A ver, ¿quién me puede decir cuál sería el resultado de ello? Vamos a ver, ¿quién me puede decir cuál es el resultado de ese volumen, ¿no? ¿Cuál sería el resultado del volumen? Tengo que multiplicar 16 pi, que es el área de la base, multiplicarlo por la altura y después dividir entre 3. A ver, ¿quién me puede decir cuál es eso? Sí me tienen que tener papel y mano para poder hacer correctamente el procedimiento. En fracción nomás. Fingersem, dime. Satori. Profe, es ¿Cuánto es, dime? 74 raíz de 3 sobre 3, 64. 74. ¿74 o 64? 64, profe. 64 raíz de 3 sobre 3. Correcto. Vamos a ver. ¿Por qué es cierto? Ya está. Tenemos eso, pero acá le faltó colocar entre 3. Muy bien. Vamos a colocar justamente ese resultado. Porque ese volumen lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre 3. Muy bien. Vamos a colocarle el adornito. Ya está. Finalmente me va a quedar esto, ¿no? Voy a colocar acá la fracción. 64 raíz de 3 sobre 3. ¿Ya está? Entonces no estamos haciendo nada fuera de lo común. Estamos justamente resolviendo como se quiere. Ya está. 64 raíz de 3 sobre 3 pi metros cúbicos. ¿Ya está? En eso consiste el teorema de Pappus-Goulding, ¿no? Porque Goulding también fue uno de los que propuso ese teorema. Vamos a ver, entonces, el siguiente problema. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Muchachos, el tema no está difícil. Es un poco operativo, pero no es tanto como el del día de ayer. Ayer sí estuvo demasiado operativo, demasiado. Por eso que yo les pido, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. Me dice, observen la figura. Calcula el volumen generado al rotar una figura de 360 grados alrededor de una recta. A ver, tengo una media circunferencia, una media luna. Yo lo hago girar. Hago girar esa media luna. La pregunta es, ¿qué sólido se va a formar al girar esa media luna? A ver si gira una media luna. Vamos a ver su compañera. Sánchez, dígame. Una esfera. Una esfera, muy bien. Esa pregunta formativa. Correcto, es una esfera. Si yo esta media luna la giro, ¿qué voy a formar? La media luna la giro y voy a formar una esfera. Muy bien.
Y para ello tenemos que conocer todo lo que te dicen de la esfera. Vamos a ver. En la número 3, vamos a ver. Tenemos el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de la esfera? 4/3 del radio al cubo por pi. Miren, acá está más fácil que lo anterior. ¿Por qué razón? Porque solamente tú requieres el radio. Únicamente tú requieres el radio. El radio, así como decía el profesor que me enseñaba física. El radio, ¿no? Entonces, yo en vez del radio le voy a colocar el valor. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 2. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 2. Reemplácenlo y dígame cuál es el resultado de ese volumen, por favor. A ver, vamos a ver primero los voluntarios. Si no, voy a designar a dedocracia, como dicen. Muy bien. Los demás, por favor, con su cámara activada. Veo que todavía les falta algunos. Y sé que la tienen. A ver, a reemplazar el radio igual a 2, ¿qué obtenemos? Sánchez, el pre-hack trick. ¿Cuál sería el resultado? 32 pi sobre 3. 32 pi tercios. Correcto. Ese sería justamente el resultado. Muy bien. Vamos a ver. Operando, justamente tenemos eso, ¿no? Tenemos 32 pi sobre 3. Ese sería mi volumen de revolución, en ese caso. Muy bien. Martorelli, Cruzado, Engarce, Jara, Pascual, Sánchez y no. Ya está. Listo. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema, ¿sí? Donaire también. Ya está. Muy bien. Estamos viendo quiénes son los que tienen la cámara encendida. Estoy acá visualizando. Hay dos que sí tienen la cámara y parece que la desactivaron. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí. Muy bien. Me están diciendo en ese problema lo siguiente. Acá sí tenemos que usar Papos-Goulding. Calcula el área generada, o generada, ¿no? El área generado, dice. Bueno, el área generada al rotar 360 grados, ¿sí? Alrededor de la recta L. G es el centro de gravedad de AB. Bueno, G, acá debería ser G, ¿no? Acá le he puesto 6, ¿no? Pero en vez de debería ser G. Bueno, ya te dan el centro de gravedad, te dice que vale X. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos a ver. Tenemos que usar el teorema de Papos-Goulding. Ajá. Papos-Goulding. Pero no es en inglés, por eso es que es Goulding. Ya está. Entonces, Papos-Goulding sería A es igual L por pi por X. ¿Sí? L por pi por X. Así como lo teníamos. Pero no es L por pi. A ver, vamos a ver. Lapsus, Corchus, Animaliums. Vamos a ver. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá tenemos justamente esto, ¿no? Si yo tengo una curva y quiero hallar su área, ¿qué hago? El área sería L cuadrado, L por 2pi por X rayita. Vamos a explicar qué significa cada una de esas cosas, ¿no? Vamos a escribir aquí. Vamos a cambiarle en la fórmula. Acá sería por 2pi. ¿Ya está? Tenemos que el área, vamos a escribirle esto. Y vamos a escribirle esto. ¿Sí? Ese primero lo voy a hacer yo para que ustedes entiendan cómo funciona el teorema de Papos-Goulding. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, en el teorema de Papos-Goulding se cumple que el área es igual a ¿cuánto? L por 2pi por X. L por 2pi por X. Ya. L, ¿qué es? La longitud del segmento de la curva. ¿Cuánto mide toda la curva? Toda la curva mide 7. Ya está. Profe, ¿y qué es el X rayita? El X rayita, escuchen con atención todos, por favor.
El X rayita vendría a ser esta distancia del eje con el centro de gravedad. Esta distancia es el X rayita. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazarlo acá. A es igual a ¿qué? L. Allá, la longitud es 7. Bien. 2pi, la constante que aparece en la fórmula. 3, la distancia del centro de gravedad al eje de giro, ¿no? Esa distancia de 3. Operamos. 7 por 2, 14 por 3, 42. ¿Cuál sería el área de toda, o sea, el área generada por toda esa curva al girar 360 grados? Será 42pi metros cuadrados. ¿Cuánto será? 42pi metros cuadrados. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en esa solución? ¿Alguna pregunta? La longitud te la dan, es 7, perfecto. 2pi es constante, normal. Y X con rayita arriba sería la distancia al centro de gravedad. ¿Sí? Profe, y si no me dan centro de gravedad, ¿qué hago? Lo busco. ¿Y cómo lo busco? Tengo que usar teoremas de centro de gravedad. ¿Y eso cómo se ve? Ya lo verán cuando entren a la university. Ya lo verán cuando entren a la university. Muy bien. Me dicen, number 6. Calcula la distancia del centro de gravedad al eje si el área generada es 200pi. Muy bien. Vamos a ver. Esperemos de que no se haya llevado el horror. Vamos a colocarle aquí. 2pi. 2. Ya. Voy preguntando a ver lo que están atentos. A ver, dijo un ciego. Ah, con razón. Ya está. Ahora sí. Muy bien. Entonces, me están dando la longitud, que es 10 metros. Ya está. Vamos a usar otra vez Papus-Goldin. O sea, L por 2pi por X rayita. ¿Ya está? Muy bien. Según el problema me dice a mí de que el área total es 200pi. Miren, el área total ¿cuánto es? 200pi. La longitud ¿cuánto es? 10 metros. Acá está. 2pi es la constante. Y L es lo que no sé. Perdón, no es L, es X, ¿no? Lapsus. No es L, es X. Vamos a escribirle acá el X. X con rayita. A ver, vamos a buscar el diseño gráfico. Muy bien. A ver. Acá está. X con rayita, ¿sí? Ya está. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? 200pi es igual a 10 por 2pi por X con rayita, que justamente es la distancia del centro de gravedad al eje. Ya está. ¿Qué hacemos? Operamos 2 por 10, 20. Pi con pi, ¿qué se hace? Se van. El 20 pasa a dividir 200 entre 20, ¿cuánto me da? 10. ¿Cuál será justamente la distancia? 10 metros. O sea, del centro de gravedad al eje, la distancia va a ser ¿de cuánto? De 10 metros. Justamente la distancia será de 10 metros. Muy bien. Entonces, ahora con todo ese conocimiento, voy a hacer preguntas. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a hacer preguntas. Ya, pero antes de hacer las preguntas, voy a decirles cuál va a ser su tarea. Ya. La número 1, la 2, la 3, luego van a hacer esa de acá, la 5 y la 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. En la 3 solamente les digo una cosa, como es un cuarto de circunferencia, lo que va a girar no va a ser una esfera, sino va a ser media esfera. ¿Qué quiere decir? Que a tu volumen que saques le vas a dividir entre 2. Al volumen que tú obtengas o que te resulte, lo vas a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. Ya está. Ese es para el número 3. En lo demás, se hace tal y como hemos visto nosotros en los ejercicios que he desarrollado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces van a hacer 1, 2, 3,
5, 6, nada más. Esta fácil, ¿ah? Y de acá también está fácil. Usando, estos salen con Pappus Calding. Y acá sale ya con lo que hemos visto, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería todo con respecto al tema, pero vamos a las preguntas. Todavía no acaba. Dijeron, ya me salvé. No se han salvado aún. Ni quiere ser malo. No, sí quiero ser malo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a preguntar entonces. A ver, señorita Zaira. A ver, Profe, buenos días. buenos días, hija. Si yo tengo un cuadrado y lo hago girar 360 grados, ¿qué figura voy a obtener? ¿O qué sólido voy a obtener? Ay, Lo hicimos en clase. Lo hicimos al inicio de la clase. Yo no entré al inicio de la clase, yo entré a la hora que estaban Ya, pero resolviendo los imagínate. A ejercicios. ver, imagínate. Tienes un cuadrado y gira. Toda una vuelta. ¿Qué sólido se va a formar? A ver, imagínate, si tú lo haces girar. Toda una vuelta. Muy bien. Vamos, hija, inténtalo. Ya, vamos a ver. De todas maneras, ahí quédate para que de todas maneras te pueda decir la respuesta a alguno de tus compañeros. A ver, de los que no han participado, ¿quién me puede decir qué sólido se forma al girar un cuadrado todo una vuelta? O sea, 360 grados. Un cubo, profe. ¿Un qué? Un cubo. ¿Un cubo? No. A ver. Otro. Vamos, buen intento, pero no es la respuesta. ¿Quién me puede decir? Un cilindro. ¿Quién me dijo eso? Jara, ¿no? Correcto. Señorita Zaira, a ver si me escucha. ¿Sí? Cuando tú giras un cuadrado, ¿sí? Lo giras toda una vuelta, vas a formar un cilindro. A ver, imagínate, ¿no? Agarra un cuadrado y gíralo. Imaginariamente va a formarse como una circunferencia acá arriba, ¿no? Y alrededor va a ser recto. O sea, se va a formar un cilindro. ¿Sí? Un cilindro. Correcto, muy bien. Si no lo tenía claro, ahora ya creo que lo tienen claro. Está bien eso, justamente por esa razón que estoy haciendo que participen. Muy bien. Ahora, Martorelli. Diga, profe. Si tengo un triángulo y lo hago girar, ¿qué sólido formo? Un prisma. ¿Un prisma? ¿Estás seguro? A ver, analiza bien. Mira bien, mira bien. Miren, su compañero levantado, pero diga. No sé, profe. Cono, creo. Un cono creo. Un cono es, pues. No es que un cono creo. Es un cono. Tengo un triangulito y lo hago girar. ¿Qué figura voy a formar? Un cono. ¿Sí? Un cono. Ya está. Vamos al último que va a ser más difícil de conseguir. A ver. El último para poder terminar con la clase. Ya está. Espero que se vea. No, no se ve. Ah, sí. Ya está. Muy bien. Paredes o Simón, cualquiera de los dos. Tengo esta media luna, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo lo hago girar? ¿Qué sólido voy a formar? A ver, mira la media luna, ¿sí? La media luna, y lo hago girar. ¿Qué sólido? Simón, dime. Paredes. ¿un círculo? Un círculo no, es algo, es un sólido. ¿Cómo se llama el sólido? ¿Una esfera? Muy bien, una esfera. Entonces, ya tenemos la idea, ¿no? Ya tenemos ahí la idea. Entonces, muchachos, esto es importante, ¿por qué?
porque ustedes aquí en la secundaria tienen que saber al menos qué forma un sólido de revolución. Si tengo un rectángulo o un cuadrado, voy a formar un cilindro. Si tengo un triangulito, ¿qué voy a formar? Voy a formar un cono. Y si tengo una media circunferencia, como esta, ¿qué voy a formar? Voy a formar una esfera, ¿sí? ¿Qué voy a formar? Una esfera, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Sí, muchachos? Bueno, eso sería todo con respecto a esta clase, muchachos. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense y practiquen lo que les dije porque es importante. A veces vienen preguntas tanto para la militar como para las universidades. Nos vemos, cuídense. Chao. Hasta luego. Practiquen, por favor, y más atentos. Hasta luego, Gracias, profe. cuídense. Chao.